Estimado oyente, deseo que Dios bendiga tu vida, a pesar de estos momentos difíciles, que te encuentres gozando de la paz de Dios, de la dicha de Dios. Y te invito para que juntos meditemos unas líneas de la Biblia con el afán de que podamos ya sea fortalecer nuestra fe si eres parte ya de nuestra iglesia, o si no lo eres, que conozcas un poco más de la palabra y puedas disfrutar de esa dicha de aceptar el plan de Dios en Cristo Jesús. Te aseguro que sería de gran bendición para ti y seguramente para tu familia. Te invito a que busques en la Biblia el Evangelio de Romanos, la carta del apóstol Pablo a Romanos, en su capítulo número 1, y voy a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Espero que lo localices y voy a leer esas líneas. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo pronto hasta ahí. Bueno, esto que leímos son líneas fuertes, interesantes y muy valiosas, toda vez que nos hablan del ser humano que no conoce a Dios. Antes de conocer a Dios, en este Evangelio de Romanos, déjame decirte que el apóstol empieza mencionando los primeros capítulos, cómo es que está el hombre necesitado de Dios. Hace, diríamos, un diagnóstico de por qué el hombre necesita urgentemente creer en Dios a través de Cristo Jesús, partiendo de su profunda necesidad, su profundo vacío, etc. Y esas líneas que leímos, el apóstol está argumentando cómo la ira de Dios se manifestará sobre todo ser humano que no le acepte, porque el ser humano que aún no ha aceptado a Cristo Jesús vive en pecado. Dice, fíjate las palabras muy fuertes y muy directas: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios a través de Cristo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y mira esto, ¿cómo inicia el apóstol Pablo hablando de cómo es que el hombre inicia a alejarse de Dios? Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Quiere decir que el ser humano, aunque no escuche de Dios, aunque todavía no conozca el plan de Dios, puede ver a Dios y a su grandeza a través de la creación. Dice, les es manifiesto. Cuando vemos los mares, cuando vemos las estrellas, cuando nos vemos a nosotros en nuestra perfección como cuerpo, perfección quiero decir en su funcionamiento, cuando vemos todos los ecosistemas, toda esa obra magnífica de Dios, podemos saber que hay alguien superior a nosotros, que no se hizo solo. Dice,
De modo que los seres humanos no tienen excusa. Vemos a Dios en la creación, su poder, su grandeza. Entonces el ser humano no fue capaz de reconocer a Dios en la creación, algo muy básico. Pero sigue diciendo, habiendo conocido a Dios, conocido quiere decir disfrutado de esa creación, habiendo conocido y disfrutado su creación, bendiciéndonos a nosotros día y noche. Tenemos el sol, que es una bendición, las estrellas, los mares. Y dice aquí, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue puesto en tinieblas. Es decir, empezamos a alejarnos y a pecar contra Dios cuando no lo reconocemos en la creación, cuando no le agradecemos todo lo que esa creación representa para nosotros. ¿Y qué hizo el ser humano? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Buscó su propia grandeza el ser humano, se creó filosofías, se creó ideas equivocadas. ¿De dónde viene el ser humano? Se crearon sus teorías. Y por eso dice que su corazón fue puesto en tinieblas, porque se creó sus ideas sin ver hacia arriba, a ver el Dios que es el creador de todas las cosas. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, negligentes contra Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano empezó a crearse imágenes de Dios, esculturas de Dios. Y eso Dios realmente siempre lo ha prohibido. Dios no quiere que nos hagamos imágenes, sino que creamos en Él, en su grandeza. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces el ser humano se extravía, entra en filosofías, ideas equivocadas, después entra la inmundicia, vive en la inmundicia, en el pecado, y más adelante dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza y también los hombres. Y entraron los pecados sexuales y la homosexualidad, que hoy por hoy está a todo lo que da. Y es que el hombre cuando se extravía, cuando se niega a seguir a Dios, se empieza a perder y se empieza a degradar. Y entonces se vuelve presa de sí mismo, alejado de Dios y condenado a muerte. Porque el que no cree en Jesús es condenado a muerte eterna cuando Cristo venga. ¿Y cómo inició todo, estimado oyente? No agradeciendo a Dios, no reconociendo a Dios en la creación, como Dios tenía un plan donde creó todo lo que conocemos y aún mucho de lo que no conocemos, las profundidades de los mares, el universo completo, toda esa gran maravilla. No pudimos ver a Dios, los seres humanos, no le agradecimos y así empezamos a degradarnos, a buscar nuestros propios caminos y a ser objeto de nuestro pecado, y entonces nos degradamos más y más hasta caer en la inmundicia sexual y más pecado. Y no quisiera que esta plática, esta reflexión fuera solamente esa mala noticia, sino que la noticia buena es que si crees en Cristo Jesús, serás salvo del pecado y de la condena del pecado. Voy a leerte para concluir unos pasajes del profeta Isaías,
donde dice la solución para este problema que tienes cuando no has creído en Jesús. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Busca a Dios mientras puedas encontrarlo. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy es ese día en que está cercano a través de Cristo Jesús. Si tú aceptas a Cristo Jesús, puedes transformar tu vida, puedes ser diferente tu presente, tu futuro, y puedes ser salvo de la ira de Dios. El consejo dice, deje el impío su camino, el pecador, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, escucha esto, amplio en perdonar. Entonces, dejemos nuestro camino. No podemos hacerlo por nuestra cuenta, sino a través de Cristo Jesús. Aceptando a Cristo Jesús, nos reconciliamos con Dios, el cual será amplio en perdonar. Piénsalo, amigo. Tienes mucho que ganar si no has aceptado a Cristo Jesús. Él te perdona como nos ha perdonado a quienes ya creímos. Y puedes vivir en adelante una vida diferente, con dificultades, pero con el auxilio de Dios y con una esperanza de que cuando Cristo venga, serás salvo de su ira. Te invito a que reflexiones en el plan de Dios en Cristo Jesús. Lee este libro de Romanos despacio, donde habla de cuán culpables somos cuando no hemos aceptado a Cristo Jesús, pero cuán bendecidos podemos ser si le aceptamos. Espero que Dios bendiga grandemente tu vida. Hasta pronto.